Muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al panel número 2 de Diseño y Salud. Bueno, ustedes ya me conocen. Bueno, los que no me conozcan, soy Consuelo Cano. El día de hoy voy a ser la moderadora de este muy interesante panel. Espero que sea de su agrado. Todos los temas que trataremos el día de hoy, espero que cubran también sus expectativas. Bueno, sin más, paso a presentar a nuestros invitados. Permítame, por favor, compartir. Tengo aquí una presentación. Ahora sí. Bueno, está con nosotros Claudia de Sousa. Ella es profesora en Gestión e Innovación de la Salud, coordinadora de un programa de maestría en Tecnología de la Información y Gestión de la Salud en Brasil. Ha publicado más de 70 artículos para revistas y conferencias dentro y fuera de Brasil. Es miembro del grupo de interés especial en salud global de la Design Research Society. ¿Se escuchó? ¿Se escucha? Muy bien, gracias. También tenemos con nosotros a Juan Montalbán Nume. Él es diseñador industrial, teórico del diseño e investigador en diseño de sistemas a modernidad y diseño socionatural. Tiene un máster en ciencias en diseño industrial por el Korea Advanced Institute of Science and Technology. También es International Advisory Council Member en Design Research Society. Y fundador de Lens y fundador del CADI. Bienvenido. También con nosotros nos acompaña César Navarro, magíster en diseño estratégico por la Universidad do Rio do Vale dos Sinos en Brasil, licenciado en diseño industrial y líder del equipo de diseño en Metax, organización peruana dedicada al diseño y fabricación de mobiliario y equipamiento médico. Investigador en diseño estratégico y también ha llevado estudios de la ciencia y tecnología. Y se interesa en el diseño orientado a la educación y la salud. Bienvenido. Bienvenido César. Finalmente, nos acompaña Mariluz Soto. Ella es doctora en diseño de servicios por la Universidad de Laponia en Finlandia, magíster en diseño estratégico, certificada en comunicología y diseñadora en comunicación visual. Lidera un proyecto de investigación chileno-finlandés sobre el prototipo de servicios y sus intereses de investigación son diseño de servicios, emociones, colaboración, co-creación, empatía y pluriverso. Bienvenidos a ustedes. Bienvenidos, chicos. Bueno, ahora voy a dejar de compartir para que, por favor, de acuerdo a la presentación, puedan pasar a realizar su presentación personal. Empezaríamos con Claudia. Bienvenida, Claudia. Gracias. Olá, que tal? Bom, sou brasileira, então já tinha conversado com o Juan e com a Consuelo, e peço desculpas a vocês, mas falarei em português, calmamente, pausadamente, e vou compartilhar, então, uma breve apresentação com vocês. Primeiro eu vou me apresentar, então. Eu sou administradora, arquiteta também de formação, tenho doutorado em engenharia com ênfase em design e sou professora do curso de disciplinas de gestão e inovação em saúde
coordenadora do programa de pós-graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde, e membro de um grupo de interesses especiais do Design Research Society, intitulado Global Health, e que vocês vão ter a apresentação de outros membros, colegas meus, ao longo do congresso, o pesquisador, o Dr. Emmanuel, a Mariana também, são excelentes profissionais pesquisadores. Atualmente, estou iniciando um fellowship em Loughborough, na Loughborough University, no Reino Unido, e sou pesquisadora da área do design na saúde. Os meus temas de interesse em pesquisa são acessibilidade, inclusão, estratégias de design e bem-estar em saúde. Essas imagens aqui à direita representam um pouquinho do que eu vou apresentar agora para vocês. Os organizadores do congresso, então, pediram que a gente apresentasse pequenos trabalhos ou projetos que nós estamos desenvolvendo. Então, um deles, que já está em fase final, trata do design para o bem-estar de crianças em tratamento oncológico. Então, é um projeto que dá ênfase nos efeitos dos serviços e ambientes do hospital, no bem-estar subjetivo de crianças em tratamento de câncer. Ele não enfatiza artefatos em si, envolvidos no cuidado físico do câncer, mas ele foca no impacto subjetivo do cuidado dessas crianças. Os usuários que a gente pode elencar são crianças de 6 a 12 anos, que estão em tratamento de câncer no hospital, e sobreviventes de câncer que recebem cuidados de acompanhamento. Nós utilizamos métodos de observação participantes baseadas no brincar, que é como as crianças se expressam, no co-design com crianças e adultos, os acompanhantes, familiares, e na prototipação e testes de protótipos desses serviços com os participantes. Então, tem pequenas imagens aqui que retratam um pouco do nosso trabalho, um artigo que derivou, que foi resultado, que foi resultado desse trabalho, que foi publicado no IASDR de 2019, com outros estudantes e pessoas da equipe. E outro projeto que eu queria mencionar para vocês também, que a gente desenvolve, é mais voltado ao design estratégico. Então, para projetar estratégias de design para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos, que está relacionado ao meu fellowship lá em Loughborough, e é uma parceria de Loughborough University e Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na qual eu estou vinculada e trabalho. Então, esse projeto tem como objetivo esse desenvolvimento, essa criação de estratégias de design para a promoção da qualidade de vida e bem-estar dessas pessoas, sejam elas com deficiência ou com mobilidade reduzidas, que são usuárias do Sistema Único de Saúde no Brasil, que a gente vai também apresentar aqui, falar rapidamente sobre ele. Alguns outros objetivos, né, advindos dessa pesquisa estão relacionados à promoção da qualidade de vida e bem-estar desses usuários, a promoção da qualidade de vida e bem-estar no Sistema Único de Saúde brasileiro, por meio de produtos, serviços, ambientes, processos e informação que considerem a diversidade e que incluam todas essas pessoas. Esse é um dos nossos objetivos maiores também. E uma questão importante, e que a gente vem ressaltando bastante, essa preocupação em relacionar os nossos projetos ou o que a gente vem pesquisando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Então, esse projeto, ele relaciona muito o Objetivo 3 e o Objetivo 16. Depois, algumas ações que nós também estamos fazendo, até uma em parceria com a Mariluz, o César e o Juan, estão relacionadas ao grupo que eu comentei com vocês de saúde global, de Global Health, do DRS. Então, nós estamos participando de algumas conferências,
principalmente muito no início da pandemia. Então, no DRS, em 2020, nós fizemos uma mesa redonda, um workshop de discussão sobre oportunidades de pesquisa em design, dado o nosso contexto atual de pandêmico. Também apresentamos, falando um pouco de migrações reversas na pandemia, que é muito caracterizado na Índia, mas que também ocorre no Brasil e em outros países, em função da pandemia. E agora o último evento que nós participamos na semana passada, esse que eu mencionei, que participaram os outros colegas aqui do painel também, porque foi uma ação do grupo de saúde global com o grupo da América Latina do DRS. Alguns livros que estão saindo, né, todos gratuitos, todos sem custo, em formato digital. Então, nós temos um livro chamado de Global Health Design in COVID, do DRS, que é uma ação deste grupo que eu mencionei, de saúde global, e também um livro, esse escuro, à direita, sobre reflexões de inclusão, diversidade e acessibilidade em tempos de pandemia, que está em fase final de editoração, diagramação, e sairá ainda esse mês pela editora da minha universidade, na que eu trabalho. E é isto. Obrigada. Obrigado, Claudia. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos, por favor, con la presentación del siguiente panelista. Juan Montalbán, por favor, te escuchamos. Hola a todos. Por cierto, Claudia, se te entendió perfecto. Yo entendí todito lo que dijiste. Y ahí estábamos refrescando un poco el portugués también. Entonces, qué gusto tenerte. También quería aprovechar para mandarle también unos saludos a Gonzalo Raineri, porque vale mencionar que yo no estaba planeado para ser el moderador del panel anterior. Gonzalo, espero haberlo hecho bien, que te haya gustado el panel. Entonces aprovecho también para mandarle unos saludos. Y ahora sí me toca el panel al que estoy asignado. Y yo en realidad quisiera comentarles un poco sobre mi vinculación con la salud, porque tal vez no es tan evidente entre los que me conocen, y me gustaría comentar un poco en realidad desde esa perspectiva sobre mí. En mi caso, mi madre es doctora, entonces desde que tengo uso de razón he estado como por ósmosis influenciado por el mundo de la salud, desde salud individual hasta gestión de la salud, que es el campo donde mi mamá se ha especializado. Y pues siempre que nos reunimos a comer, pues conversamos bastante de ello, y mi mamá cuenta un montón de historias y anécdotas y curiosidades sobre la gestión de la salud pública en Perú. Tanto así que finalmente, cuando yo ya empecé a entrar al mundo del diseño de sistemas y me interesaba cómo abordar el diseño como una estrategia para abordar sistemas complejos, en una oportunidad, una vez más, en una reunión de almuerzo de un domingo, le propongo a mi mamá decir, ¿por qué no trabajamos el tema de tu espacio, ¿no? De tu contexto, desde esta mirada interesante del diseño? Y es así que también empezamos a desarrollar proyectos, y en particular un proyecto que duró todo un año con estudiantes involucrados, muy interesante, que un poco que fue como, no sé si, no creo que sea el cierre, sino más bien como el inicio de mi articulación más estrecha con el mundo de la salud, y también a raíz de eso definitivamente un inicio, porque conocí a Claudia, a Mariluz, a César, que también es peruano, pero también tiene un pie, creo que en Brasil, entonces por ahí conocí a Claudia también, y es muy interesante. Mandarle saludos a Cata también, a Catalina,
que también es parte de esta, no sé, como movida, ¿no? De articular Latinoamérica y salud. Y eso era lo que quería comentarles. Gracias. Muchas gracias, Juan. La verdad que no conocía ese campo tan cercano que tenías con la salud. Me sorprende bastante. Creo que ahora tenemos más que conversar todavía, más temas ¿Ya ves? para compartir. Excelente, excelente realmente ese nuevo hallazgo. Bueno, por favor, ahora continuamos con César Navarro. Te escuchamos, César. Muchas gracias, Consuelo. Hola a todos, a todos los presentes. Bueno, voy a compartir ahorita mi pantalla para hablar un poquito más apoyado en la parte visual. Bueno, de hecho, me parece bastante interesante esa hilación que tenía Juan. Justo me quedé pensando un poquito de cómo es, bueno, de hecho vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Pero cada uno tiene una relación independiente con la salud. Y de hecho el día de hoy, parte de lo que yo quisiera tocar es que el camino del diseño es como casi inherente a este sector, en algún momento todos nosotros hemos tenido una relación importante y nos hemos cuestionado seguramente algunas cosas, ¿no? Entonces, de hecho, solo como para presentarme rápidamente, yo, al igual que muchos de los que están presentes, me formé en la Católica, soy diseñador industrial. De hecho, trabajé muchos años en todo lo que es comunicación, imagen visual y organizaciones bastante ligadas al tema del branding, de la publicidad. Y bueno, de hecho eso me parece un rubro interesante, me pareció en ese momento también interesante, pero, pero siempre me interesó un poco los procesos en general. Y creo que algo que podía ligarme a esto era la investigación. De hecho, encontré en Brasil una posibilidad interesante. Por casualidad de la vida, tuve una vinculación, gané un concurso que tenía relación con el idioma, con el portugués, porque era de la Embajada de Brasil. Aprendí el portugués sin saber mucho y bueno, terminé en la Unicinos, justamente en la universidad, de hecho, que Claudia también tiene bastante relación. Entonces hice mi investigación y mi maestría en diseño estratégico. ¿Y por qué explico eso? Porque justamente a partir de entender el foco desde una visión mucho más sistémica, mucho más estratégica del diseño como tal, me empecé a interesar por otros temas que realmente hacían en mí un llamado de atención y tal vez incluso incomodidades como ser humano, más que como diseñador. Dejemos o sea, sé que no se pueden separar, pero empezó por ahí, ¿no? Bueno, este año de hecho empecé a dar clases en la casa, en Católica. De hecho, yo ya he tenido experiencia también enseñando en otros institutos aquí en Perú. Pero bueno, teniendo mucha más cercanía con Juan, me invitó a ser parte del SIG de Global Health en la sociedad de investigación, en el diseño. De hecho, también soy parte del mismo. Hace poco hemos tenido una pequeña conferencia y una discusión que seguramente hoy día va a ser mucho más profunda. Y a partir de todas estas incomodidades que sentí, a partir de todos esos intereses de investigación, de interesarme en los procesos, de interesarme en los sistemas, independientemente de los productos, busqué yo también oportunidades después de volver de Brasil acá a Lima, distintas a lo que yo ya sabía. De hecho, me quise retar yo mismo. Y bueno, la pandemia golpeó, y eso todos lo sabemos, y de hecho muchas empresas en el mercado peruano dedicadas, vamos a decirlo así, a este sector, que proveen a este sector tan aligadito que tenemos nosotros, que es la salud, requirió, vamos a decirlo así, nuevos elementos. Entonces ahí nace la brecha de pertenecer a Metaps y ahí mi vínculo con la salud se empieza a amarrar. Entonces ya va como un año y algo de este vínculo y bueno, voy a contarles ahorita un poquito así rápidamente de esa parte, ¿no? Independientemente de lo que me interese a mí particularmente, creo que el día de hoy vamos a enfocarnos en la salud. Entonces, la presentación, de hecho, que les estoy pasando tiene bastante enfoque en el meollo de hoy, ¿no? En los esfuerzos proyectuales, académicos,
e incluso de emprendimientos que tratamos de abarcar para abordar este tema, ¿no? Entonces, he sabido cómo está nuestro sistema. De hecho, creo que es un tema que no deberíamos de profundizar, pero sí también visualizarlo rápidamente, ¿no? Para la mayoría, tal vez algunos suponen que el sector salud tiene gran porcentaje en el gobierno, y sí, de hecho el Estado está muy amarrado mejor dicho, el sector salud está muy dependiente del Estado. Nosotros tenemos aproximadamente un 94% de recursos y de atendimientos desde este sector, lo cual es bastante aplastante frente a las otras posibilidades, y este esquema un poco lo refleja, el Ministerio de Salud lo tiene. Y frente a esto, pues del lado corporativo, vamos a decirlo así, desarrollamos productos interesantes, ¿no? Y yo voy a hablar ahorita de dos rápidamente. Un primer producto es esta cama para UCI, con balanza incluida e incorporada, que nosotros la denominamos la VitaPeso. El problema es un poco obvio, y de hecho a las entidades de cuidados intensivos llegaban pacientes en estados muy graves, muy críticos, en donde era imposible pasar por triaje antes de pasar a una UCI. Entonces se necesitaba una cama que pueda tener la exactitud del peso para poder básicamente medicarlos de manera correcta, ¿no? Entonces la necesidad era obvia, y la respuesta es un poco también rápida ante este tipo de elementos. Bueno, básicamente es el concepto de esta cama. También se desarrollan en Metax otro tipo de elementos que justamente parten de lo que hoy día vamos a discutir, ¿no? ¿Qué son los requerimientos del Estado? ¿Cuáles son las necesidades realmente de nuestra sociedad? Y buscando y explorando sobre algunas posibles conjunciones entre la pandemia, la salud, la casa, el hogar, el no salir, aparecieron estas posibilidades de por qué no tener una casa tipo hospitalaria en casa, ¿no? Y cómo llevar y desapegar este tipo de elementos tan rudos metálicamente hablando, y llevarlo a otra materialidad, y nacen proyectos interesantes como el que está acá, ¿no? Bueno, ya para terminar y no explayarme mucho más, de hecho también el presente año, en el primer semestre, que acaba de terminar hace bien poco, con los estudiantes, con los estudiantes de IPUC, hemos hecho unas experimentaciones muy interesantes en las que hemos tratado de superponer la empresa, el gobierno y la academia, ¿no? Y de hecho creo que el día de hoy un poco los puntos que quiero tocar se reflejan por aquí, ¿no? Y como resultado de esto obtuvimos elementos interesantes como por ejemplo esta cuna protectora de bebés, aislante acústico, aislante térmico, sin necesidad de energía eléctrica, ¿no? Lo cual lo hace bastante interesante y con una posibilidad latente en nuestra sociedad. Y también se encontró esta posibilidad de hacer un mueble preparto, ¿no? Normalmente el Estado se enfoca más en el parto, ¿no? Entonces, este tipo de posibilidades nacen a partir justamente de estas reflexiones que les estamos hablando, ¿no? Que creo yo es un poco el camino que podríamos hoy sugerir, ¿no? Adelantándome y spoileando un poco lo que viene después. Bueno, esta es una frase que me parece sumamente interesante, que el diseño tiene un papel importante en el mapeo de cómo las cosas se interconectan. Y a eso va el discurso a que quiero llegar. Mi interés como investigador y como diseñador de productos no es hacer productos. De hecho, creo que es una parte de, ¿no? Lo interesante es la interconexión, la articulación, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros presentes, ¿no? Actuando como un traductor y manteniendo un espacio neutral para asociaciones colaborativas entre sectores. Esta es una frase del Design Council del año pasado que me pareció muy relevante traerlo ahora. Y aquí un poco se refleja lo que la propuesta de research, de investigación, de diálogo, la abertura provocativa que justamente traigo, ¿no? Traigo como investigador, como diseñador, como docente, es un poco de todo, porque de hecho estoy en este como limbo, y la idea es tratar de ver estas posibles articulaciones, ¿no? Entre la academia, entre el diseño, bien basado en el rigor de investigación, lo cual le da una espalda mucho más ancha, ¿no? En la empresa, que siempre está bien interesada en procesos distintos, y bueno, en nuestro sector, ¿no? La salud. Y bueno, esa sería toda mi presentación. Muchas gracias, Consuelo. Gracias a ti, César, por
gran información que nos has compartido. Creo que nos has dado un gran panorama de dónde te estás desarrollando, ¿no? Como diseñador y también como investigador dentro del diseño y salud. Bueno, por favor, pasamos ahora con Mariluz Soto Ormazábal. Mariluz, por favor, preséntanos acerca de ti. Todos queremos conocerte. Muchas gracias, Consuelo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, también tengo una presentación, es bastante breve porque mi camino yo creo que es un poco similar al de Juan. También a partir de una experiencia personal, la verdad que me empecé a ligar de una manera un poco casi como bastante espontánea y que finalmente me ha ido vinculando de distintas maneras. Hace de 11 años ya a mi hermana menor, que tiene 2 años menos que yo, le diagnosticaron esclerosis múltiple y desde ahí en adelante empezamos con toda una relación entre el mundo del diagnóstico, encontrarse con el sistema, la diferencia entre el sistema de salud público, privado, los tratamientos, lo que significa el tratamiento, el paciente, el grupo de apoyo, quienes acompañan, los cuidadores y la familia, las amistades, como empezar a entender una realidad completamente distinta. Y la verdad que ella también es diseñadora, pero finalmente uno se da cuenta que hay tantos detalles, tantas cosas que están fuera de los procesos, tantas cosas que tienen que ver con la calidad de vida, con el bienestar, las diferencias entre los países. Y voy a compartir al tiro mi pantalla, porque ese fue de hecho uno de los primeros proyectos en los cuales me empecé a vincular de manera como bastante concreta. No me voy a presentar ex adicional porque ya como me presentaron al inicio voy a ir directo a los proyectos. En este proyecto que se llama Bienestar Juntos, que era un proyecto de la Fundación de la Comunicología, donde trabajé muchos años y ahora soy miembro del directorio de esta fundación. Esta fundación no se dedica a temas de salud, sino que a temas de comunicación, pero a partir de mi experiencia personal, de mi hermano, por supuesto, empezamos a crear este proyecto que se basaba en crear una comunidad de organizaciones de pacientes. Mi hermana en ese tiempo estaba trabajando en la Asociación de Esclerosis Múltiple de Chile, en la creación de esta asociación y después los primeros años de fundación de esta asociación. Y entonces empezamos a organizar las actividades, empezamos a conocer a otras personas, a otros pacientes, a su familia, las distintas historias, qué tan fuerte era para algunos pacientes cuando se enfermaban, qué tan más leve para otros. Mi hermana tiene la suerte que desde el diagnóstico hasta ahora ella ha podido estar súper bien con un tratamiento, probar los distintos tipos de tratamiento, algunos malos tratos de los laboratorios, pero que finalmente depende mucho de las personas, más allá de las organizaciones en sí o de las instituciones o de los laboratorios o de quienes estén detrás de estos servicios. Y ahí, bueno, yo en ese tiempo también hacía clase en una universidad pública, entonces organizamos un concurso de afiches, hicimos un evento para poder incorporar en todo este proceso a los pacientes y sus familias. Y a conocer otras enfermedades también, la realidad de otras enfermedades como el mal de Crohn, como psoriasis, distintos tipos, la mayoría eran autoinmunes. Así que este proyecto para mí fue como el inicio de ir conociendo distintas realidades. Dentro de este mismo proyecto, por ejemplo, conocimos la Asociación específicamente Esclerosis Múltiple de México, que tienen todo un sistema de apoyo a los cuidadores, que era fascinante, o sea, viéndolo desde Chile, que Chile, aunque igual tiene un sistema de salud que es en general bastante fuerte, de todas maneras estaban todos estos otros detalles cuando las personas tienen una enfermedad que no es lo suficientemente robusto. Entonces mirar esas realidades desde otros países era increíble. Lo mismo también
Nos tocó conocer la Asociación de Esclerosis Múltiple en Reino Unido, que también, bueno, era increíble, era como una tremenda organización que apoyaba estaba muy vinculado con las políticas públicas, entonces ellos también influían bastante en las políticas públicas, cómo seguir mejorando el acompañamiento a los pacientes, cómo mejorar por ejemplo, las personas, muchas personas no pueden tener control pleno de sus piernas. Entonces se creaba esta dependencia de que alguien los trasladara y por lo tanto crearon un automóvil en el que ellos podían manejarlo sin problema, que requería muy poco movimiento de las piernas y iniciativas como esas, que eran, por supuesto, eran muy llamativas e increíbles, y pensar, ojalá esto pudiese llegar pronto a los pacientes también de Chile y de Latinoamérica en general también, porque esa distancia se hace mucho más evidente. Y luego he tenido otras experiencias más chiquititas, pero en esta presentación quise destacar dos. Esta que fue como la que tenía, por supuesto, para mí, que fue el inicio y que tenía como una vinculación personal súper, súper potente. Y luego, bueno, aquí puse se me había olvidado que había puesto esta diapositiva, que en el fondo hablaba sobre la comunidad que se va tejiendo detrás de cada uno de los proyectos y de qué manera esas carencias, compartir esas carencias, generar compañía, permite contener, permite apoyar, permite además ampliar el conocimiento hacia el resto de la sociedad para poder tener una participación activa en cada una de las iniciativas que se puedan ir generando. Y luego este proyecto que es más reciente, en el que participé durante el tiempo que estuve haciendo mi doctorado, el cual no estaba basado en la salud, sí en las emociones, y por lo tanto me incorporé en este proyecto, que era un proyecto financiado por NordPlus, el proyecto horizontal de la Unión Europea, y que básicamente el proyecto se llama Co-Designing Healthcare Project, así se llamaba, y a través de 3 sprints en los países del Báltico, en Suecia, en Estonia y Finlandia, trabajábamos con estudiantes específicamente de magíster dentro de los hospitales para poder apoyar de distintas formas a los hospitales públicos, y la relación eran estos sprints de una semana, y para poder mejorar los servicios específicamente. De qué manera el hospital presentaba una problemática que podía ser a nivel de sala de espera, de conexión entre los funcionarios, para poder generar distintos tipos de soluciones en este tiempo que es súper estresado de los sprints, que todo muy rápido, todo pasa muy rápido. Y este fue un proyecto súper interesante también para conocer los distintos, aunque yo en este proyecto estaba evaluando las emociones dentro de la participación, en cómo se conectaban con estos temas, pero al mismo tiempo el proceso de co-creación también me permitió conocer los distintos sistemas públicos, las diferencias, las oportunidades de mejora y también los pequeños dolores que como todas organizaciones tienen, pero también teniendo la distancia y muchas veces había en uno de los talleres una chica que era colombiana, entonces muchas veces nosotras comentábamos de estas grandes brechas que podían identificar los europeos, porque eran de distintas nacionalidades los participantes, pero estas brechas que podía identificar, y nosotras desde Latinoamérica miramos y decíamos, bueno, pero eso ya es tremendo avance, o sea, como perder esa perspectiva, y nuestros comentarios también a ellos les ayudaba como a ir bajando un poco, bueno, esto tampoco es tan malo, evidentemente siempre hay que ir mejorando y cada uno se va acostumbrando a su medida, pero también permitía mirar con un poco de perspectiva y darse cuenta que también había bastante beneficios, y mirarlo desde otros ojos también, hacer ese análisis. Entonces acá, bueno, en esto como conclusión de esa experiencia hice énfasis en la co-creación inmersiva, en las posibilidades de innovación, en identificar cuáles son los bloqueos en estas interacciones y también los límites de la innovación, hasta dónde podemos llegar
en esta innovación, al tener este trabajo de los sprints con personas de los hospitales, era posible identificar cuál era lo que realmente podíamos hacer la bajada a la realidad, al contexto, y por lo tanto poder entregar opciones, no soluciones, sino que opciones para que pudiesen los funcionarios y dependiendo de cada uno de los procesos internos, pudiesen ir tomando algunas de estas sugerencias e integrándolas de manera total o parcial. Y esos eran los dos proyectos que quería compartir con ustedes en esta primera presentación. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Mariluz, por hacernos ver, ¿no?, tus grandes proyectos que estás trabajando y los continúas todavía mucho más. Muy interesantes, la verdad. Gracias. Hola, soy Paula Cermeño de la organización del evento. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo comité estás? organizador. ¿Cómo estás, Paula? Estoy aquí espontáneo, solo para presentarles también brevemente a su moderadora, Consuelo Cano. Consuelo es magíster en gestión y políticas de la innovación y la tecnología, docente en cursos de diseño e ingeniería e investigadora en los laboratorios HIDEMS, que es el grupo de investigación de equipos médicos y sistemas, y GIRAB, que es el grupo de investigación en robótica aplicada y biomecánica, ambos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios en transferencia tecnológica y en gestión de proyectos tecnológicos. Cuenta con experiencia y participación en el desarrollo de productos patentables e innovadores, y también les menciono que en el año 2020 fue receptora de una medalla de oro de la Exposición Internacional de Invenciones de Mujeres de Corea. Esto para dar cierre a las presentaciones y los dejo seguir adelante. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues entonces, continuando con este gran panel. Gracias, Paula, por la presentación. Permítame, por favor, compartirles las preguntas que vamos a revisar el día de hoy. Son 3 preguntas, ¿sí? Las voy a leer primero las 3 y de repente podemos proseguir luego, ¿no?, con las primeras. Este panel va a tratar acerca de cómo el Estado percibe al diseño y a los diseñadores en el campo de la salud en sus respectivos contextos y países. ¿Qué rol cumplen las instituciones públicas respecto a la promoción del diseño dentro del sistema de salud? ¿Y qué estrategias de vinculación con el Estado emplean o podrían emplear la academia y la industria en beneficio del sector salud? Yo voy a dejar las preguntas por aquí y quizás alguno de ustedes quisiera empezar con la primera pregunta. Quizás, Cláudia, podríamos empezar contigo. Muchas gracias, Cláudia. Sim, com certeza. Bom, foi muito interessante pensar nessas perguntas, né, o que concernem, que fatores que estão relacionados a cada uma delas, né, como o desenho e os desenhadores, né, os designers se comportam nesse cenário, né, e principalmente no meu contexto aqui, o contexto Brasil. Então, no Brasil não é comum, não é muito comum as instituições de saúde, sejam elas hospitais, clínicas, organizações públicas, privadas, considerarem o design em seu contexto organizacional. Apesar de existir um esforço nesse sentido para se tentar desenvolver uma pesquisa em design na saúde, as organizações, as instituições públicas e privadas aqui no Brasil, nesse segmento da saúde, elas ainda não relacionam esses conceitos em suas realidades, de maneira prática, aplicada, pelo menos não de uma maneira estratégica e assertiva. O design na saúde ainda é relacionado aqui, né, no meu contexto, muito a aspectos estéticos, por vezes funcionais, de produtos, ou mesmo de comunicação visual, marcas, branding, em hospitais e clínicas, por exemplo. E, por consequência,
os designers são chamados para desenvolverem trabalhos muito relacionados a isso, a esse escopo maior. Contudo, as pesquisas acadêmicas nesse campo, elas estão aos poucos crescendo aqui nos nossos centros de pesquisa brasileiros. No Brasil, se percebe muito grupos de pesquisa específicos desenvolvendo estudos sobre o tema do healthcare design, do design na saúde. Então, grupos específicos aqui nos nossos estados de Sul, Sudeste, Norte. Entretanto, ainda no início de uma trajetória, se nós formos comparar com realidades como a americana ou europeia, alguns trabalhos que os outros colegas aqui do painel também mostraram, que foram desenvolvidos em outras realidades, nós percebemos, pelo menos no meu olhar, eu percebo uma evolução quando a gente conversa com outros países, com outros pesquisadores americanos ou europeus. Muy interesante lo que nos mencionas, ¿no, Claudia? Aunque creas o se crea que solo en Brasil suceden estos altibajos o estos cambios desde el diseño, pues dentro de nuestro contexto podremos notar que también ese acercamiento o ese tipo de desarrollo se repite, ¿no?, en diferentes países de Latinoamérica. Quizás, Mariluz, nos puedas contar un poco también de tu experiencia, de cómo viste la diferencia entre Finlandia y Chile. Sí, claro. Bueno, ahora estaba pensando y además mientras me preparaba para el panel, me acordaba que una de las cosas que me impresionó mucho en relación a la organización desde el punto de vista como de nacional, pública, yo trabajo específicamente en el ámbito del diseño de servicio, es por ejemplo en Finlandia me llamó mucho la atención cuando me di cuenta que había algunos hospitales, por ejemplo, que tenían uno de los puestos de trabajo, o sea, aparte del hospital, contratados por el hospital, eran diseñadores de servicio, donde ellos estaban constantemente mejorando el servicio, pero desde adentro. No eran consultora externa, que es, por ejemplo, el caso de lo que sucede en Chile, y que por lo tanto hay todo un proceso. Es también pensar que se gana un poco de tiempo, están más inmersos en una realidad, en un lenguaje, en un estilo, porque generalmente cuando se hace específicamente en el ámbito público en Chile, proyectos para hospitales públicos, hay que abrir licitaciones. Se llama una licitación pública, y esta licitación pública primero es un costo, hay muchas cosas asociadas que si uno las empieza a mirar como en el total de lo que significa cada una de las acciones, aparte que es mucho dinero, es muchas personas trabajando, mucho tiempo, procesos que hacen que una necesidad específica que se tenía en el hoy tenga que ser resuelto en 6 meses más, por todo el proceso entre preparar las bases, que sean aprobadas las bases del llamado a licitación, luego hacer el llamado a licitación, que postulen, luego revisar la licitación, preparar cuáles son los resultados, y luego recién empezar a hacer el proyecto, donde la consultora externa o la empresa, la institución, quien haya ganado ese financiamiento, tiene que tener sí o sí un proceso de diagnóstico, porque tiene que tratar de entender cómo funciona ese hospital, donde hay que hacer entrevistas, y todos los procesos siguen más o menos bastante similares para poder entrar recién a entender la lógica del hospital, del funcionamiento, para poder entender la necesidad y para poder hacer la bajada si la necesidad está realmente bien planteada. Entonces también dentro del diagnóstico hay una evaluación, conversación, las personas del hospital tienen que entregar esa información, hay mucha energía puesta en cada uno de esos procesos. Versus lo que observé en Finlandia, que tampoco una amiga finlandesa que ella trabaja mucho en temas de salud, me hacía énfasis que no eran todos los hospitales de Finlandia que lo tenían, sino que eran algunos hospitales, y
Y, por ejemplo, estaba el caso, dos casos, uno que es del hospital universitario de Oulu, que está hacia el norte de Finlandia, donde ellos cuando estaban rediseñando el hospital, haciendo el nuevo edificio del hospital, dentro del equipo participaban los arquitectos, constructores, ingenieros, que son la base de cualquier tipo de construcción, y los diseñadores de servicios. Porque para poder identificar, por ejemplo, el recorrido que se hacía para poder implementar la zona de farmacia dentro de todos los insumos médicos, tenía que tener una visión estratégica para que, por ejemplo, estuviera surtida toda un área del hospital, un área específica con los elementos específicos que necesitaban las distintas consultas o tratamientos que se hacían en esa área para reducir el tiempo de desplazamiento al interior del hospital. Que los ángulos, por ejemplo, el desplazamiento de las camillas, fuesen coherentes con el tipo de recorrido que se hace, y para eso obviamente se trabaja mucho todo los métodos de viaje del usuario, poder identificar cuál es la experiencia del usuario, por dónde se tiene que mover, dónde se tiene que desplazar, dónde hay que poner específicamente, por ejemplo, estas máquinas para solicitar los números, etcétera. Hay muchas otras tipos de interacciones súper concretas. Pero eso estaba desde la fase cero, no cuando ya está todo el hospital instalado, donde ya se tomaron todas las decisiones y ahora esto es lo que hay y trabajen sobre esto. Cambia mucho la lógica. Y por ejemplo también, como Chile también es un país que es tan extenso, que tiene zonas muy remotas, también sucede algo similar a lo que pasaba en el norte de Finlandia, donde yo estuve estudiando en la ciudad de Rovaniemi. El hospital central de Lapland está en la ciudad de Rovaniemi, pero hay viven más personas un poco más hacia el norte. Hay otras, creo que es ciudad, no sé si ciudad, no sé por cuánto de habitantes se determina si es ciudad o no, pero era algo chiquitito, pero que estaba más alejado. Y por lo tanto ellos crearon un sistema en el que había un hotel considerado dentro del hospital para que las personas que vivían muy lejos pudiesen hospedar esa noche en el hospital, y les ordenaban todos los exámenes y todas las visitas a los médicos que ellos tenían de manera estratégica, con tiempos para comer, por supuesto, donde tenían que almorzar, tomar desayuno, o sea, también consciente de esos ritmos, pero se los organizaban todo para que ellos pudiesen destinar desde la mañana hasta la tarde todo ese tiempo dentro del hospital, y luego se iban a su casa de vuelta y no tenían que estar yendo muchas veces o coordinando solos cada uno de los médicos, de los tratamientos, de los exámenes para optimizar el tiempo finalmente. Y entonces, por ejemplo, claro, yo lo extrapolaba a mi realidad, en donde yo vivo en Santiago, siempre he vivido en Santiago, entonces en Santiago hay de todo, pero en ciudades más alejadas, hacia el norte, hacia el sur, no sucede lo mismo. Entonces, poder ir a un hospital no es tan fácil, el desplazamiento, los caminos, hay muchas barreras adicionales, que no es solamente el sistema de salud, sino que también el sistema de transporte. O sea, finalmente pasa a ser un problema demasiado complejo para tratar de abordar. Entonces, bueno, esas son un poco las diferencias que fui viendo, las oportunidades también, pero también un poco manteniendo dentro de mis pensamientos que la dificultad, y que no siempre es tratar de tomar un modelo y tratarlo de implementarlo, porque sería imposible, estamos hablando de culturas completamente distintas, pero sí observar y ver que darle una vuelta distinta a las cosas, a las soluciones o a los desafíos que uno podría identificar dentro de los proyectos que le toque participar. Qué bien, Mariluz. Sí, ciertamente habíamos conversado, ¿no? Lo que nos cuentas ahora, nos compartes con todos, ¿no? Habíamos conversado sobre esta experiencia tan cercana que habías tenido, y que en Chile, no hace mucho, en el 2017, también se había presentado una primera política nacional del fomento del diseño, ¿no?
Y Sí. ahí quería enlazar un poco con la experiencia que tiene César Navarro, quien también, ¿no? Él ha percibido de cerca cómo se ha incrementado, ¿no?, el presupuesto con respecto al sector salud, y quizás, César, ahí nos podrías, por favor, comentar un poco cómo se ha dado la situación desde ¿no?, de tu experiencia. Buenísimo, muchas gracias, Consuelo. Gracias. Creo que al hablar Claudia fue hilando con Marilú, y ya yo voy a seguir hilando, ¿no? Todo está así, haciéndose una bola de simbiosis bien interesante. Entonces, bueno, para responder un poquito lo del presupuesto, de hecho, así como que un datito no menos relevante, en el año 2020, inicios del 2020, más o menos el Estado, según MINSA, tenía aproximadamente 535 camas UCI, ¿no? Septiembre de 2021 más o menos son 2.400, ¿no? Entonces más de 4 veces el número, ¿no? Esto es evidente por qué, ¿no? De hecho creo que no hay que entrar en ese detalle. Sin embargo, lo que interesa es la evidencia que ha traído la pandemia hacia este sector, que si bien es cierto en nuestro país, al igual que posiblemente en muchos países de la región Latinoamérica, LATAM, para hablar así un poco más de lo que queríamos hoy, también ha pasado, ¿no? Son sistemas que definitivamente tienen carencias, ¿no? Una primera carencia definitivamente es la centralización en nuestro país, ¿no? Si no me equivoco, como el 70% de doctores, especialistas, incentivistas, están en Lima, ¿no? Y de hecho el Perú no es Lima. Eso lo tenemos clarísimo. No solo eso, sino que los equipamientos, todo lo que representa hospitales, cantidades, todo lo que representa mobiliario, específicamente médico, se concentra también en Lima, ¿no? Imaginemos un pueblo lejano en Ayacucho, ¿no? O sea, no en la ciudad, sino lejos de, que llegue una cama UCI ahí, cuando ni siquiera hay un incentivista, es un poco complicado, ¿no? Y ahí es donde entra, viene mi acote con relación a la respuesta de cómo nos ven, ¿no? O sea, poniéndome del lado del diseño, ¿no? Cómo el Estado nos percibe, entendiéndose el Estado como el ente predominante en la salud peruana, ¿no? Como ya les dije, es 94% aproximadamente del grueso de lo que se encarga el Perú, ¿no? En nuestro país. De hecho, fue una reflexión, introspección, y mi primer acercamiento hacia ello es similar al de Mariluz, ¿no? Nosotros estamos en una etapa para el estado de implementación. Apenas, no es como si hubiesen 10 etapas, estamos como en la octava, novena, ¿no? Donde el diseñador se convierte en un traductor de necesidades o requerimientos médicos, donde el diseñador se vuelve un tecnicista de especificaciones técnicas, un hacedor de palabras a materiales, ¿no? Y eso no está mal. O sea, de hecho, eso es una parte del diseño, ¿no? De hecho, creería que es una de las virtudes y aristas que debemos seguir concibiendo, ¿no? De hecho, también es interesante entender cómo nacen estos requerimientos, hacia dónde apuntan. Y ahí es donde justamente yo, aportando un poco a lo que mi experiencia ha obtenido en este año, es que los requerimientos parten del lado, de un solo lado, vamos a decirlo, que es del personal médico, ¿no? Entonces, el doctor tiene una serie de especificaciones, los tecnólogos y personal técnico del sector salud tiene una serie de especificaciones que realmente convalidan, vamos a decirlo así, y enfrentan una serie de tratamientos, ¿no? Hablando de una cama específicamente, tiene que tener algunos ciertos movimientos, y esas camas las limitan este tipo de actores, vamos a decirlo, ¿no? Actores muy relevantes. Pero en esta atmósfera de salud, de hecho, un solo lado es el personal médico, ¿no? Y acá hay un descuido bastante notorio, y desde mi percepción y desde mi experiencia, que es justamente unos actores que en este caso podrían llamarse incluso de negligenciados, ¿no? Unos actores que han sufrido y que siguen sufriendo, que somos las personas que nos atendemos, ¿no? En palabras, incluso técnicas para el sector salud, se le dice usuario al doctor y se le dice beneficiario al paciente, ¿no?
parafraseando un poco esto, el beneficiario es el menos visible, ¿no? El dejado de lado. No importa mucho cómo la pases tú dentro de un hospital, sino importa que el doctor te atienda y pases, ¿no? Y de hecho eso es como lo primero, o sea, es lo primordial. Entonces, interesa crear más hospitales con esta perspectiva, como vuelvo a repetir, médica, requerimiento médico, requerimiento de salud, te curo y está. Y el tema del cómo es bastante desprestigiado. Y ahí es donde también entra un tema muy interesante, que complementa un poco el tema de cómo nos ven, que es también cómo nosotros nos vemos, ¿no? Que es algo que también interesa, ¿no? ¿Qué papel juega el diseñador en esta posibilidad, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros, tanto de la empresa, tanto en la academia, incluso en el sector salud, ¿no? Una pregunta interesante sería, en el sector salud existen proyectistas, diseñadores que conciben este viaje, como habló Mariluz, enfocándolo en el servicio, que tengan una visión sistémica, hablando en diseño de sistemas, en el cual entiéndase una creación de un hospital desde una visión más sistémica, en donde la cama va a conversar con el espacio arquitectónico, en donde el espacio arquitectónico conversa con el servicio de atención, tanto llamada con internet, en donde el transporte público juega un papel muy importante. Y posiblemente la respuesta es media obvia, después de lo que les he dicho, que eso no sucede, ¿no? Eso no sucede. Entonces, hay una contrapregunta a la pregunta de que, de hecho, nosotros, si bien es cierto, muchas veces nos vemos reducidos hacia esta última parte de implementación, de realización, ¿no? Del hacedor de cosas, es también interesante cuestionarnos el por qué, ¿no? Y ahí es donde nosotros, y ahí dejo la pelotita, como se dice, botando, debemos de desafiarnos a nosotros mismos para saber cómo darle la vuelta a todo esto, ¿no? Y seguramente ya, para no spoilear lo que se viene después, hay mucho por hacer, ¿no? Solamente para terminar, porque de repente se puede malinterpretar algún tipo de mensaje que he querido dar, el hacer el diseño de un producto es interesante, porque el producto, un producto, vamos a decirlo, bien concebido, que tiene no solamente parte técnica bien lograda, sino incluso pensando en diferentes actores, entendiéndose beneficiario o paciente, ¿no? Con una materialidad correcta, propicia para la zona, entendiendo incluso la etnografía de cada parte de nuestro país, que es, como toda Latinoamérica, súper de mixturas bastante interesantes. Es más que un producto, ¿no? Desde esa perspectiva, una cama se vuelve un discurso, ¿no? Y ese discurso es justamente el elemento que podría hacernos nosotros ser mucho más visibles, que creo yo que también son esfuerzos bien interesantes. Entonces, el hacer diseño de producto en el sector salud es importante, ¿no? Y bueno, creo que con eso termino un poco respondiendo mi comentario, Consuelo. Muchas gracias. Gracias, César. Es un amplio espectro desde el punto de vista me imagino que mucho se te atrae, o sea, mucho se te pega, ¿no? mucha cercanía que tienes con el trabajo y la atención tan cercana que tiene Metax con el Ministerio de Salud y las atenciones de salud, que realmente se puede ver que este tema ¿no? Lo sientes, ¿no? Lo sientes como muy cercano, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Acá voy a poner un corazoncito, ¿no? Porque creo que he sentido como que me lo has transmitido completamente, ¿no? Sí, de hecho es algo que motiva. Sí, que motiva bastante, ¿no? Motiva bastante poder saber un poco más cómo trabaja este sector y cómo el diseñador puede interpretar, poner, ¿no? Justamente ese empuje para poder lograr más, ¿no? Juan, por favor, acompáñanos con tus comentarios. Seguramente que también desde tu experiencia, que brevemente nos has comentado anteriormente, nos puedes complementar esta idea, ¿no? Gracias, Consuelo. Tal vez desde mi perspectiva es más hablando de las vinculaciones con el Estado, con el sector público de salud.
lo que yo percibo es que, y a lo mejor eso conecta con otras partes de Latinoamérica, es que lo que pasa en el sector público es que hay mucha tensión política y muchos juegos de poder, ¿no? Relaciones de poder a todo nivel, y es bastante engorroso. Hasta pareciera también que el mismo sistema, en el caso peruano, está diseñado para favorecer jerarquías o relaciones de poder jerárquica, más que exploraciones en sí misma, la idea de explorar otras posibilidades o colaboraciones. Entonces, cuando pienso en el diseñador, en ello, es como, no sé, yo imagino, o una analogía que les decía a los estudiantes, es que es como, no sé, un sistema de salud puede ser un hospital, por ejemplo, es como un barco que cada más o menos 5 años o tal va cambiando de bandera. Y cuando cambia de bandera, cambian todas las orientaciones, todos los objetivos que tenían planteados, viran hacia nuevos objetivos en una agenda distinta que responde a, a ciertos intereses que no necesariamente son, pues, como también lo comentaba César, reflejados en intereses del beneficiario, ¿no? Claro, se aplasta el botón de reinicio, dices, ¿no? Un poco eso, ¿no? Entonces todos están como planteando, y esto también, y me interesaría escuchar, ¿no?, otras opiniones, que refleja tal vez el cortoplacismo que hay, al menos en el sector público, y difícil de plantear escenarios que van más allá de ese periodo de 4 o 5 años. Y creo que brevemente, en principio, a mí me parecería que sí es importante, es clave, que si un diseñador o un grupo de diseñadores o el diseño en general quisiera entrar y a tener presencia en esos medios, tiene que tener claro cuál es su discurso, ¿no? Cuál es la oferta de valor que tiene en un contexto donde no solamente hay una disputa disciplinar, sino también dimensiones políticas, y creo que recuerdo un poco de lo que conversábamos en el Festival of Emergence, de la importancia de las políticas que favorezcan la mediación hacia las necesidades del usuario, ¿no? Las necesidades de la gente, por último, y cómo el diseño como medio de investigación puede favorecer esos aprendizajes, esa información para poder acercar este barco, como lo desean ver, ese sistema, esa tortuga a veces, más a las necesidades puntuales de la gente, ¿no? Eso. Muy interesante, Juan, porque tú percibes que no solamente como diseñadores deberíamos ser partícipes en hacer el producto o generar estos servicios, sino también vincularlos de cómo se mueve la política, ¿no? Para poder nosotros también alinearnos a esas políticas y quizás intervenir para que cambie algo con respecto al diseñador. Juan, y digamos que podemos continuar de repente con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué rol cumplen las instituciones públicas, ¿no?, respecto a la promoción del diseño dentro de este sistema de salud? ¿Cómo lo ves? Asu. Qué fuerte, porque para empezar en el Perú, hablar de qué rol cumplen las instituciones públicas para la promoción del diseño en general, es eso que comentaba un poco César, ¿no? Que también está bastante ligado a la estética, lo que también comentaba Claudia, ¿no? Bastante, y la visión del Estado en general sobre el diseño y su rol en la sociedad es, en esencia, eso, no sé, la estética, en el mejor de los casos, temas de identidad, em, pero difícilmente se habla de estrategia. Y algo conectando brevemente con esto, que también nos aqueja o nos complica, es algo que también conversamos en el festival, que era que también cuando se habla de innovación, cuando se habla de estrategias a nivel del Estado, rara vez consideran a un diseñador peruano, o incluso latinoamericano para tal caso.
Generalmente viene alguien de afuera hablando otro idioma, y eso que les comentaba como una anécdota, ¿no? Que hay que traducir del holandés al inglés y el inglés al español, ¿no? Y hasta ahí llegó, porque en el Perú, como otras regiones de América, hay muchos más idiomas, ¿no? Entonces, sí, hay una tarea enorme. En el caso del Perú, me gustaría como que existieran cosas como también en Chile, que conozco un poco, que hay ciertas instituciones que representan al diseño a nivel nacional, ¿no? Velan por los intereses de la disciplina en beneficio del desarrollo de su región. En el caso nuestro, en el Perú, es principalmente el rol de escuelas como la nuestra, o de la universidad, la de ser esa bandera, ¿no? Y bueno, ahí, por eso hay un panel también que habla sobre diseño y gobierno, ¿no? Para esos temas. Entonces, tal vez hablar ya de salud, yo diría, está a un pasito más allá todavía, ¿no? Entonces, hay camino por recorrer, ¿no? Hay bastante pan que rebanar. Eso. Gracias, Juan. Yo también ¿no? Creo que esto no solamente se aplica en nuestro contexto nacional, sino también ya nos había anticipado un poco Claudia y Mariluz que esto también sucede muy de cerca en sus países. Quizás, Claudia, no sé si te gustaría complementar esta parte con la segunda pregunta. Creo que hay algo bastante interesante que nos pudieras compartir. Sim, obrigada, Consuelo. Sim, eu concordo com a fala do Juan e percebo aqui no Brasil que algumas instituições elas tentam fazer uso, propagar conceitos de design para a sociedade, fazendo uso, né, por meio de metodologias, de ferramentas, mas ainda de uma maneira muito prescritiva, como se fosse uma receita, né, que nós devemos seguir. Por exemplo, na minha cidade, nós temos uma instituição que presta serviços de consultoria, de apoio a pequenas empresas brasileiras. Entretanto, ainda se trabalha muito nesse binômio do problema-solução, que inclusive o César comentou um pouco antes, com a utilização dessas metodologias, que parece que às vezes se imagina que elas vão entregar respostas prontas, né, para esses problemas. E isso acaba acarretando um entendimento, às vezes, um pouco equivocado do potencial, do real potencial do design na saúde. Por vezes, percebe-se um interesse mais em trabalhar esse design nas empresas, mas a utilização ainda carece desse maior entendimento, desse maior aprofundamento do papel do design, né, e como ele pode auxiliar, enfim, nesse setor específico da saúde. E o interesse, às vezes, advém dessa relação do design com a inovação, como o Juan comentou. Todavia, o resultado aqui, o que se nota é um design mais relacionado a esses aspectos estéticos, funcionais, de produtos, de serviços, às vezes, e não com um olhar, com um enfoque mais estratégico. Muchas gracias, Claudia. Sí, tienes mucha razón. Justo yo tengo también los comentarios de Claudia anticipadamente, por eso me parecía muy interesante su intervención. Ahora me gustaría pasar con Mariluz. No sé si nos podrías comentar acerca de tu experiencia también con respecto a qué rol cumplen las instituciones públicas respecto a la promoción del diseño dentro del sistema de salud. Uh-huh. Bueno, yo creo que por supuesto concuerdo con esta visión también como del rol y de la posición que históricamente ha tenido el diseñador. Como tú mencionaste antes, en el 2017 se creó en Chile la Política Nacional del Fomento del Diseño en Chile, es la primera política que se creó acá, pero eso permitió que se abrieran financiamientos, principalmente desde el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio en Chile, pero también se abre, por ejemplo, bueno, de hecho, a través de ese fondo se pueden financiar proyectos de creación de
difusión y de investigación, sea cual sea el ámbito de aplicación, cual puede ser salud, educación, cualquier ámbito. Finalmente, financian desde dónde al profesional que lo está postulando por este financiamiento. Por lo tanto, la salud puede ser una de las aplicaciones concretas. Por otro lado, está en el año 2015, también en Chile se instaló el Laboratorio Gobierno, que es una institución pública que une 3 ministerios, que nació a partir de 3 ministerios. No es de salud, Ministerio de Ciencias, de Tecnología, Economía, porque lo veían súper enfocado en mejorar los servicios públicos, pero o sea, la lectura que uno puede hacer, porque obviamente no está la declaración, pero la lectura desde los ministerios que apoyaron esta visión tenía que ver con la productividad, con la eficiencia, con la eficacia, con mejorar la producción y apoyar la economía. Pero este laboratorio de gobierno, de lo que uno se imagina de cómo puede seguir creciendo, porque aunque lleva ya 6 años, igual este avance dentro de todo el sector público para apoyar a las distintas instituciones públicas ha sido más lento, pero también han tenido un fuerte énfasis en el apoyo a los funcionarios públicos, que les denominan agentes de innovación pública. Entonces también le han ido entregando herramientas, capacitándolos a ellos para que dentro de su propio hacer puedan brindar un mejor servicio. En el ámbito de el rol que cumplen específicamente las instituciones públicas dentro de esta relación entre diseño y salud, bueno, dentro de también de esta reflexión a partir de las preguntas, para mí es fundamental, porque así como iniciativas como estas 2 que mencioné antes son las que ayudan a empujar a que se puedan ir generando nuevos proyectos, nuevas investigaciones, nuevas formas de generar conocimiento tanto teórico como aplicado, que permita contribuir en distintas escalas a los distintos ámbitos de la salud. En Chile la salud es pública y privada. La mayoría de las personas, creo que es como un 78% de las personas pertenecen a la salud pública, el 14% a la salud privada de los habitantes chilenos. Y eso hace que exista un gran estrés, por supuesto, en el sistema público. El sistema público, además, la mayoría, el 60% de los impuestos va al apoyo de la salud pública, más el descuento que se hace en el salario mensual de todas las personas, que es un 7%. En el ámbito privado es el mismo 7% más un extra que es en promedio un 3% extra que se retiene, o sea, que se destina, más que se retiene, se destina desde el sueldo, desde el salario mensual de cada uno de los trabajadores hacia su plan de salud. Pero que finalmente pasa a ser un proceso como un proceso, como una estrategia que está creada por otros profesionales, que está muy bien, por supuesto, porque cada uno tiene sus propias especificidades, pero no hay todavía una validación en la que el diseñador, desde mi perspectiva específica de los servicios, pueda tener un aporte concreto. Pero, por ejemplo, lo que presentaba César, de los productos específicos como esta silla, son cosas que son súper concretas y que contribuyen a hacer una experiencia del servicio que está mucho más enfocada en el paciente, en quien usa el servicio, en quien se va a estar relacionando con los servicios, pero también sin olvidar, también como la distinción que hacía César, en que el usuario y el beneficiario tiene diferencia. En que el personal de la salud esté contento con lo que hace, tenga los implementos necesarios, y lo que por lo menos se ve en Chile es que el ámbito público está mucho más carente de recursos versus la institucionalidad privada. Entonces, toda esta realidad que les comento finalmente pasa a estar en decisión de otros profesionales, porque finalmente las instituciones públicas no hacen esa validación
concreta, específica, como enfocada en poder generar no sé, en poder fortalecer el rol del diseño y en abrir las opciones y las oportunidades de inserción del diseño en el ámbito de salud de manera súper específica. Gracias, Mariluz. La verdad que tu comentario me hace recordar en sí, hilar, ¿no?, los comentarios de todos ustedes, y puedo decir que desde nuestro contexto también existen, ¿no? No solamente estas entidades públicas, sino también algunas privadas que motivan, ¿no?, este desarrollo o interés, ¿no?, de trabajar con los diseñadores, ¿no? Pero aún no se profundiza, ¿no? No se llega a profundizar, sobre todo, por qué el diseñador sería tan importante estar en toda la cadena, digamos, del proyecto, sino que a veces solamente lo introducen hacia el final, ¿no? O digamos de la mitad hacia el final, ¿no? Incluso podría decir que algunos proyectos de investigación en donde son invitados los diseñadores exigen una serie de requerimientos, ¿no? Entonces, ya viene de antemano que tú tienes que cumplir con esos requerimientos. Más el diseñador busca más bien atender al usuario. No tanto claro que tiene que cumplir los requerimientos, pero la búsqueda va más por cómo atiendo yo a este usuario principal, ¿no? Desde mi punto de vista, el principal es el que necesita más la atención con respecto a la solución de diseño que podamos dar, ¿no? Entonces, digamos que aún, ¿no?, hace falta, como mencionaba Claudia, ¿no?, hace falta un diseño más estratégico, un diseño más concentrado del punto de vista del diseñador, ¿no? Y que no se dé solamente las soluciones de forma de que sea un listado de requerimientos, ¿no?, por cumplir. Con eso me gustaría continuar con César. Por favor, César, coméntanos también, ¿no?, con respecto a la pregunta número 2, ¿qué rol cumplen estas instituciones públicas, ¿no?, respecto a la promoción del diseño dentro del sistema de salud? De hecho, o sea, los números le dan la responsabilidad al Estado, o sea, mucha responsabilidad al Estado, ¿no? La respuesta es directa, no deberíamos nosotros quitarle esta gran responsabilidad en lo que representa a la participación del diseño en los procesos de, no solo implementación, ¿no?, en los procesos sanitarios del país, ¿no? Ahí, en este vínculo directo, es donde hay una gran brecha, ¿no? Tal vez una de las primeras cosas uno de los primeros cuestionamientos sería el por qué, ¿no? El por qué no hacernos ver nosotros como diseñadores, no apenas cumplidores de requerimientos, ni ligados a la parte técnica, ¿no? Ahí hilando uno de los comentarios que viene el panel de Milagros, hola Milagros, por ahí vi de hecho tu comentario y creo que es parte es justamente asociar estratégicamente, empezar a crear las alianzas entre la academia, el Estado y ¿por qué no la empresa?, ¿no? De hecho, creo que es en este tridente, vamos a llamarlo de esta manera, en donde el Estado asume, o podría asumir, mejor dicho, un rol distinto. ¿Por qué? Porque la investigación ligada a la academia da rigor, ¿no? Da rigor, fortalece las ideas emprendedoras que podría tener, en este caso, empresas distintas, con fines, si bien es cierto, tal vez lucrativos, pero buscando por lo menos la capacidad estratégica y la capacidad de innovación de los diseñadores. La academia da el respaldo definitivamente a todo esto. Hay un buen complemento, hay una buena fusión, que de hecho ya, por ejemplo, en DeepUp ya se ha visto que sí hay potencial a ello, ¿no? El tema es cómo llegas al Estado, ¿no? Entonces, ahí, recuerdo conversando el otro día contigo, Consuelo, existe una posibilidad bien bonita, que de hecho son los fondos de innovación, ¿no? Los fondos de innovación muchas veces nosotros, y que son de entidades públicas, sí, públicas, ¿no?, del Estado, nosotros muchas veces los vemos medio lejos, ¿no? Como que tal vez
es ya para profesionales, para investigadores certificados, y de hecho lo son, ¿no? De hecho, hay una serie de requerimientos que nosotros debemos de cumplir para postular y llegar a ello. Sin embargo, desde el lado académico, nosotros podríamos ver la posibilidad de vincular los proyectos a ganar estos fondos, ¿no? Porque ganando estos fondos tocas la puerta, así de alguna u otra forma no te quieran ver, ¿no? Ya estás tocando la puerta, estás empezando a hacerte ver, que es justamente la estrategia o la primera idea que creería que es interesante para nosotros. Las empresas están muy interesadas en los fondos de innovación, porque claramente hay un apoyo del Estado y una simbiosis y un compromiso muy interesante, siendo el Estado el primer comprador, vamos a decirlo así, de la infraestructura en el sector salud. Y el sector salud sería claramente el más beneficiado, ¿no? Invirtiendo en tu propia implementación futura, ¿no? Entonces, se podría lograr algo muy rico aquí, ¿no? Solo como anécdota, de hecho, creo que también valen las experiencias, muchas veces el Estado, y ahí hay una articulación muy interesante desde el lado estratégico, desde nuestro rol, el Estado comete, vamos a decirlo así, algunas negligencias desde este mismo discurso que doy, ¿no? Por ejemplo, se gana un fondo concursable para un producto, sistema, servicio incluso, enfocado en la región Lambayeque para atender a tal y tal personas, ¿no? El Estado lo gana, el Estado promueve, mejor dicho, este proyecto. Hay todo un esfuerzo académico interesante, incluso, vamos a decirlo, técnico, se llega a una etapa bastante interesante, pero cuando el Estado le toca hacer el requerimiento de los hospitales en la región Lambayeque, utilizan el mismo requerimiento que en la región Lima, habiendo ya un estudio claramente distinto en esta región Lambayeque. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Eso sería algo interesante de invitar bueno, de hecho hay un panel de diseño y gobierno específicamente por eso, pero esas son las preguntas que a nosotros nos interesa saber, ¿no? Una de las posibles respuestas, sin estar del lado del Estado, conociendo un poco cómo se mueve algunas de estas cuestiones, es que muchas veces nosotros traemos estos requerimientos de afuera, incluso, ¿no? Son realidades distintas. Por ejemplo, me llega un respirador de Estados Unidos o de Francia, y pues cuando yo necesito respiradores, veo la ficha técnica que me trajeron de Francia, la traduzco al español y le pido a todos lo mismo, ¿no? Y si tú tienes un estudio profundo de que tal vez en Lambayeque no necesitan ese respirador sino otro, pues no me importa porque te voy a pedir lo que me trajeron los franceses. Y así hay como una especie de círculo medio vicioso en el cual, y hilando con la idea de Juan, las actividades y las relaciones políticas, entendiéndose política no solamente por el lado de traslado de mando, sino por la lucha de poderes, por estas relaciones tan conflictivas que existen, hacen que lo que toque sea apagar, ¿no? Apagar un poco el incendio, que de hecho eso es algo que lamentablemente termina pasándonos, ¿no? O sea, hay un discurso reactivo frente a los problemas, ¿no? El problema se me presenta y yo lo debo apagar. Un poco ya ahí viene el rol del diseñador, ¿no? Tal vez un ejercicio interesante sería ¿por qué apagarlo, el fuego, ¿no? Tal vez la visión del diseñador más sistémico, que tiene que ver con estrategia, que tiene que ver con industria, ¿no? Que tiene que ver con servicio, de hecho que han sido las ramas tocadas el día de hoy, te permiten y te posibilitan justamente estas esperanzas, ¿no? Son pequeñas esperanzas para no apagar el incendio, ¿no? Para usar tu investigación en el propio Estado, para si alguien hizo un estudio etnográfico, usarlo, ¿no? Y de hecho creo que ese es un poco el rol que veo del sector público hacia nosotros, ¿no? De hecho creo que eso sería mi Que respuesta. se podría aplicar, ¿no, César? Uh-huh. Aparentemente Sí. sería como una receta más bien para compartir, ¿no? Y para que llegue a otros y así poco a poco puedan sentir o más bien leernos, ¿no? Leer nuestras capacidades. César, y
Con respecto a esa pregunta, ¿crees que estas estrategias de vinculación con el Estado emplean o podrían emplearse, ¿no?, a la academia y a la industria en beneficio del sector salud? Sí, de hecho creo que ese es el diseñador estratégico tiene un enfoque justamente sistémico, ¿no? O sea, o trata de entender la complejidad, sabe que tiene limitaciones, las conoce, pero dentro de estas limitaciones busca articular, que creo que esa es una palabra fundamental o un verbo fundamental, y el articular significa, o sea, desde este enfoque, intentar conversar democráticamente, simétricamente, si se puede, a pesar de que pueda parecer una palabra súper utópica, pero bueno, la quisiera utilizar, ¿no? Con actores que tienen claramente distintos objetivos de beneficio, ¿no? Distintas esperanzas en cada uno, ¿no? La academia busca lo suyo, el Estado busca lo suyo, ¿no? El ministerio, mejor dicho, la empresa busca lo suyo, ¿no? Y el diseñador tal vez está ahí, en el medio, ¿no? Y el articular significa tratar de jalar, tirar y empezar a convertir estas pequeñas luces, ¿no? Hablando de oscuridad, luces, de caminos, de proyectación. Y la proyectación no solo es en los productos, ahí la proyectación viene en la parte estratégica, ¿no? De qué hacer, ¿no? Y ahí justamente una de las posibilidades interesantes nace, y es algo que interesa mucho, es en la simbiosis y proyectual entre los profesores, los alumnos y la empresa. La búsqueda de patentes es muy interesante, de hecho, es algo que interesaría bastante al Estado, algo que nosotros en el sector salud venimos como que bien alicaídos. ¿Por qué no patentar nuestros productos? ¿No? ¿Por qué no hacer correspondencias de productos bajo la situación? ¿No? Hay caminos. De hecho, creo que depende mucho de nosotros. Y creo que este panel básicamente lo que busca es esbozar estos caminos, ¿no? O tratar de por lo menos conversarlos y discutirlos. Sin embargo, de hecho, también tenemos que ser conscientes que vivimos bajo unas limitaciones bastante fuertes. Hay complejidades distintas, ¿no? El COVID nadie lo esperó, de hecho, ¿no? Y el COVID llegó y removió algo que siempre no estuvo bien, ¿no? Pero se evidenció, como que siempre estuvo borroso, y vino el COVID y agarró un borrador gigante y lo aclaró, ¿no? Dijo, así está literalmente esto, ¿no? Y ahora todos como que nos preocupamos un poco. De hecho, tal vez, justo hoy día hablaba con uno de mis compañeros del área de Metax, y justo tal vez este panel, que es interesante, tiene más cabida por lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, por lo que está pasando, ¿no? Tiene Claro, más relevancia, ¿no? Es es más latente, ¿no? Sería muy interesante que ante este punto de partida, este panel no deje de existir, ¿no? Y si el COVID ya deja de ser tan peligroso, que creo que decir volver a la normalidad es algo también utópico. De hecho ya cambió muchas cosas, y creería que estas transformaciones tienen que ser abrazadas desde un punto de vista complejo, ¿no? Nosotros debemos de ya este puntillazo no soltarlo, ¿no? O sea, ya está a favor de nosotros y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta, Consuelo. Gracias. Sí, César, has tocado realmente como una unión de los pensamientos, ¿no?, que vienen tanto de Juan como de Mariluz y como de Claudia. Y a mí me gustaría, ¿no?, justamente continuar con Claudia, porque recuerdo claramente que ella mencionaba acerca de que cuán necesario es este diseño estratégico y que nosotros tenemos esa capacidad. Claudia, cuéntanos, por favor. É verdade, concordo, e concordo bastante com as colocações do César. Eu complemento somente mencionando que eu acredito que os designers eles devam evidenciar essa sua habilidade de engajar pessoas, de engajar comunidades, lideranças, bem como essa destreza deles, de vocês, né, em interpretar diferentes realidades, em projetar cenários. Há também um esforço, né, dos grupos de pesquisa específicos em desenvolver a área
a área, né, de pesquisa em design na saúde. E dessa forma eu acredito que se nós unirmos esforços do governo, da iniciativa pública e privada, trabalhando com setores que são estratégicos em determinados momentos, eu acho que nós podemos direcionar o foco, né, para uma série de questões relacionadas à saúde, considerando aspectos sociais, econômicos, culturais, ambientais, que não podem ser postos de lado, que não podem ser desconsiderados. E também eu acredito que deve-se ter uma preocupação em relacionar essas pesquisas de design em saúde, como eu mencionei lá no início, né, da abertura do painel, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Acho que isso é uma questão premente, uma questão que está em voga, é atual dentro da área do design na saúde, que nós devamos olhar para esses objetivos, né? Eu ressaltei o objetivo 3, por exemplo, que fala em garantir vidas saudáveis, em promover o bem-estar para todos e para todas as idades. Isso tem uma relação direta com muitos dos conceitos de healthcare design que a gente trabalha. Então, eu acredito que seja também isso, explorar essas competências que os designers têm, para que nós possamos fazer essas relações, né, e esses intermédios, enfim, essa vinculação do Estado com a academia e a indústria. Muchas gracias, Claudia. Sí, sí es muy cierto, ¿no? Cómo el diseñador puede vincularse, ¿no? Te queda claro que es parte también de nuestro trabajo como diseñadores hacer ese nexo, ¿no? Y demostrar justamente estos requerimientos, bueno, ya no digamos requerimientos, pero sí estas competencias, ¿no? Que Eu acredito muito nessa habilidade, nessa competência de vocês em fazer essas relações. Exacto, ¿no? Y bueno, podemos continuar entonces con Mariluz. Por favor, cuéntanos bajo tu experiencia, ¿qué podemos decir acerca de qué estrategias de vinculación con el Estado se emplean o podrían emplear la academia y la industria en beneficio del sector salud? Bueno, yo también voy a complementar, porque también me uno a las reflexiones de César y Claudia. Para mí es como la base es la colaboración desde el punto en dos ámbitos, desde el punto de vista de apoyarse desde las distintas enfoques y énfasis y capacidades que tiene, por ejemplo, por un lado el ámbito público, pero también el ámbito privado por las distintas experiencias y prácticas que tienen, van teniendo un background que le permite enfocar o abordar ciertas problemáticas de una manera distinta. Y las universidades y la academia en general también en la generación de conocimiento. Creo que esta unión entre los tres ámbitos podría, como estrategia, sería como trabajar de manera conjunta, cada uno produciendo y aportando desde sus propios frentes para poder finalmente como resolver, solucionar, aportar, contribuir al propósito común o al propósito final que finalmente los hace estar trabajando por un algo. O sea, no olvidar que ese es el foco. Eso por un lado. Y por otro, la colaboración también con otros países, con tener una red mucho más fuerte, por ejemplo, a nivel latinoamericano, que también, no sé, muchas veces uno ve la red, la Unión Europea, por ejemplo, que de distintas formas tienen además estos financiamientos y tienen distintos focos, dependiendo de cuál sea el ámbito de acción. Y claro, uno también conoce y sabe que en Latinoamérica tenemos también realidades súper similares y también súper distintas, pero que desde distintos puntos de vista y desde nuestra propia idiosincrasia latina o de Latinoamérica en general,
nos permitiría contribuir de una manera distinta, crear soluciones distintas, más apropiadas para nuestros contextos, para nuestras realidades, para nuestra historia, y también vincularnos con otras universidades, con otras organizaciones extranjeras fuera de Latinoamérica, que nos permitieran ir generando, ir buscando nuevos financiamientos para generar más proyectos, para cruzar ciertas fronteras quizás desde el punto de vista del conocimiento, para ampliar las posibilidades de generar nuevos proyectos, de tomar otras experiencias, de reobservarnos desde otros ojos, no necesariamente como lo que decía Juan de tomar un modelo holandés, traerlo, traducirlo al inglés y después del inglés al español, sino más bien trabajar de manera colaborativa, no una imposición, no traer como un experto, sino que también trabajar de una manera diversa, trabajo conjunto, que permita unir fuerzas. Para mí esa sería como una estrategia quizá también, quizá a veces un poco utópica, porque cada uno sabe cuáles son las resistencias de cada uno de sus realidades, pero creo que en distintos ámbitos, a veces también trabajando desde la academia, tenemos ciertas libertades que de repente podríamos aprovechar de mejor manera, o quizás forzarla, empujarla un poquito más para poder generar esos puentes y generar esos vínculos. Sí, podría ser de repente una de nuestras grandes fortalezas, ¿no? Porque como diseñadores nosotros hemos desarrollado, digamos, bueno, creadores de la empatía para empezar, ¿no? Porque tenemos que empatizar mucho para poder crear y diseñar, pero digamos que esa fortaleza se ha sentado bastante bien en ¿no? En nuestro día a día para poder diseñar, y creo que esa misma herramienta, ese mismo conocimiento podría ser que también nos lleve a poder vincularnos, como dice Mariluz, ¿no? Vincularnos y poder lograr, digamos, otros resultados que lleven a más todavía al diseño y a la salud. Ahora, por favor, me gustaría escuchar tu opinión y conclusiones con respecto a qué opinión tienes acerca de esta tercera pregunta, ¿no? De estrategias de vinculación con el Estado. Juan, por favor, te escuchamos. Ok. Sí, yo quería comentar unas estrategias bien concretas, ¿no? Creo que justamente hablando de pensamiento estratégico y diseño, creo que es importante plantear el escenario desde cero. Es decir, por un lado el escenario ha cambiado. Han surgido oportunidades interesantes a raíz del contexto del COVID, ¿no? Puntualmente en el Perú, cosas que antes eran impensables, ¿no? Un proyecto donde hay colaboración de academia, empresa y Estado, ¿no? En desarrollar este producto de respirador mecánico desarrollado en la PUC, e incluso al nivel de modificar un polideportivo en una planta de fabricación en serie. Eso, fuera de este contexto, hubiera sido impensable porque implicaba una infinidad de reglas, una vez más, el sistema mismo como se plantea, que imposibilita eso. Pero sin embargo, hoy en día es una realidad. Y no podemos obviar que el escenario ha cambiado y hay una mayor conciencia de las personas, o poner la persona de hecho adelante, cuando antes había una serie de infraestructuras y políticas y procesos que impedían todo ello, ¿no? Esa es una nueva realidad y creo que ahí hay una oportunidad para los diseñadores, ¿no? El Estado está mucho más interesado en lo que le pasa a la gente, porque los tienen encima, ¿no? Entonces el diseñador tiene discursos claros que decir sobre eso. Entonces ahí hay una oportunidad clara. Otro punto también importante, mucho se habla desde la salud, que antes de pensar en prácticas directas de curación, por así decirlo, es importante tener una política de prevención. Y ahí también hay otro espacio importante que los diseñadores pueden entrar, ¿no? Pensando estratégicamente de cómo plantear ese escenario, donde a lo mejor en escenarios de prevención, que claramente, por ejemplo, en el Perú, es muy, muy ínfimo, ¿no? Porque todo hay una pequeña anécdota, ¿no? Cuando conversaba con una colega de Chile y nos decía, no, ahí tenemos este término apaga incendios, ¿no? Él decía, oh, acá también nosotros usamos el mismo término. A lo mejor, Claudia, tú también conoces el término apaga incendios. Ya, ahí está, pues, ¿no? Entonces todos estamos alineados, ¿no?
Entonces, bastante lo que pasa en Latinoamérica es eso, que hay este problema de tener que resolver todo sobre la marcha, y hay tanta burocracia y tanto foco sobre ello, que más bien hay oportunidades fuera de ese esquema, porque es ese esquema donde todo está en la mirada, todos buscan meterse ahí, ¿no? Entonces, de hecho, es importante, pensando a largo plazo, medidas de prevención, y creo que ahí también hay una oportunidad importante para los diseñadores en explorar un campo que casi nadie está explorando, al menos en el caso de peruano, ¿no? Entonces, esos dos puntos concretos me gusta compartirlos con ustedes, y me apreció buenísimo en general todas las opiniones del resto. Gracias. Muchas gracias, Juan. Sí, ¿no? Bueno, creo que hemos evidenciado con este panel, ¿no? Hemos evidenciado que capacidades no están lejanas para nada en el sector salud con respecto al diseño, ¿no? Nosotros ya lo hemos abordado en diferentes campos, ¿no? Y no solamente desde mi conocimiento cercano que vendría a ser mi país, sino también a nivel latinoamericano, toda la región, ¿no? También está buscando, ¿no? Cómo el diseño puede llegar a resolver estos problemas que son ¿no? Son tan reales, tan cercanos, ¿no? Y también tenemos las herramientas, ¿no? Tenemos esas capacidades para poder afrontarlas. Seguramente con el tiempo podemos conocer muchas más y de repente animar a otros a que se unan a esta gran labor, ¿no? Que es diseño y salud. Ahora me gustaría pasar con alguna pregunta de las personas que están con nosotros acompañándonos. Quizás alguien del chat. Yo creo que Mila tiene ahí algo que decir. Claro, sí. Milagros, te escuchamos. Si deseas tomar la palabra. Ahí sí tienen que habilitarle el micro una vez más. A Milagros, díganse. Bueno, Milagros ha hecho algunas opiniones acerca de cómo el diseño no acaba solamente en el momento donde se realiza la propuesta, sino también hay que pensar mucho con respecto a cómo se fabrica, cómo se relaciona con el servicio, ¿no? Acá tenemos a Milagros, la escuchamos directamente, de los procesos, ¿no? De los procesos adecuados. Sí. De los procesos adecuados, y no solamente de lo que es la intervención de la posible existencia del rol del diseñador en la sociedad en sí, en esta parte donde se manejan esas normativas, donde se manejan todas las llamadas términos de referencia, donde se manejan todos estos estados de importar, ¿no? A veces el sueño de esta es lo que quiero, esto es lo que voy a necesitar. Pero sin embargo, a veces nosotros como diseñadores no estamos presentes allí porque somos y debemos de tener un rol muy importante en lo que viene a ser las decisiones, las tomas de decisiones para nosotros. Y esto, ¿por qué digo yo que esto se tiene que forjar desde la academia, desde la ¿cómo se llama? La sociedad misma y el gobierno? Porque tenemos que casarnos con alguien para poder vivir con ellos, ¿ya? No podemos ser solteros siempre. Tenemos que casarnos, definitivamente, ponerle el anillo a alguien y comprometernos. Comprometernos a tener una sociedad mucho mejor implementada, una sociedad en la cual crean con nosotros, crean de creer en nosotros mismos y crean en los fieles que vamos a ser, en el sentido de presentar diseños puros, diseños mucho más realistas, diseños, digamos, más acorde con el medio ambiente. Sí, la academia es muy importante para estar no solamente en el campo de la salud, sino en muchísimos campos más. Y es desde la academia la que debe de uno empezar a establecer estos vínculos y establecer no de frente con el organismo del gobierno. Yo he tenido, como sabes tú, la experiencia de haber trabajado más de 8 años en el sector público y he visto de todo. He visto de todo.
he luchado, me han gritado cuando he decidido cosas, pero ¿sabes qué? Hice ver que hay personas que como nosotros piensan no en una cosa, sino en todo lo que esa cosa está envuelta, ¿me entienden? Entonces, esto es solamente un ápice de lo que quería decir y estaba que fregaba por ahí a la No, y gente, muy pero interesantes bueno, opiniones, me bastante parece, vinculadas. sí, sí, bueno, he trabajado también desde que tenía, digamos, desde mis prácticas preprofesionales las hice en Metalmatics, en Silo, cuando hoy es Metax, ¿no? Conozco muy bien el desarrollo de esa planta. Me he hecho yo en plantas, o sea, me he hecho en fábricas, he trabajado en ese sentido y conozco lo que es la decisión y la dedicación al diseñar productos tangibles en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que creo, y es mi punto de vista, de manera muy particular, qué es lo que creo que necesitamos? Yo a veces voy con una analogía muy fuerte, ¿no? Nosotros estamos tomando normativas y estamos copiando estilos de mundos europeos o de otros, o importando estilos de América, de otros países. Por ejemplo, estamos trayendo vasos cuando nosotros solamente tomamos con las manos, ¿no? O sea, todavía no tenemos esa dirección. Hay muchas cosas que entretejer, hay que armonizar muchas ideas, hay que compatibilizar los sistemas, hay que ver si realmente podemos o no podemos producir, hay que ver qué es lo que realmente se necesita. Ojo, un diseñador en una fábrica no va a solucionar todo, pero si hay un equipo de diseñadores, se puede empezar por algo. Eso es todo lo que creo que podría decirles ahora. Estoy arreglando mi fondo de pantalla para el día de mañana. Así es que, bueno, nada más que eso, saludarlos y felicitar al equipo por este evento. Súper interesante. Llamo a todos los alumnos a que por favor se conecten, a que vengan a dar sus opiniones, a que vengan a hacer sus preguntas. A veces muchos se preocupan y dicen, hombre, pero ¿qué hago terminando la universidad y dónde me voy? Ven, da tu opinión. Aquí te van a contestar. Te pueden contestar bien o te pueden contestar mal, pero ahorita te van a contestar, hijo. Así es que, venga, un abrazo para todos. ¿Ya? Un Saludos. abrazo, Milagros. Chaucito, chaucito. Un gusto escucharte. Gracias, muchas gracias por este comentario, ¿no? De una gran cantidad de experiencia que tiene Milagros y que la verdad es respetable, ¿no? Respetables comentarios. Yo quiero agradecerles, ¿no? Por el día de hoy, por haber participado con todos nosotros y dar sus opiniones y bajo sus experiencias, ¿no? Que ha sido muy grato tenerlos con nosotros. Claudia, muchas gracias. Mariluz, muchas gracias. Juan también, nos ha sorprendido realmente. Y César, muchas gracias por también compartir con nosotros esta gran labor que realizas desde adentro, ¿no? Ahora quisiera, por favor, a continuación, como ustedes saben, viene el panel número 3, que es Historia, Patrimonio y Cultura. Y les presento a la moderadora que viene a continuación. Es Claudia Valenzuela, docente de diseño gráfico. Y Claudia es docente de cursos de formación general y de diseño en la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es magíster en Historia del Arte y Curaduría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es licenciada en diseño gráfico en la misma casa de estudios. Se ha especializado en arte y diseño peruano a inicios del siglo XX. Le gusta el trabajo colaborativo y multidisciplinario. Ha participado como colaboradora en proyectos de responsabilidad social y en diversos proyectos de investigación. Bueno, yo me despido. Agradezco nuevamente a este gran panel que nos ha podido acompañar el día de hoy y también agradezco también a los participantes que han podido también compartir con nosotros todo este tiempo y nos vemos para una próxima vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes.